Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Esta Boca es Mía. En vivo hoy comenzando con algo que comentábamos ayer, que en el Parlamento se estaban entregando las 60.000 firmas obtenidas en apoyo a la ley trans y que se aprobó en comisión justamente este proyecto de ley, en algunos de los artículos, los más cuestionados, únicamente con el voto del oficialismo. ¿Qué triunfa en nuestro país con esta aprobación? ¿Es de verdad una sociedad más consciente de ciertos derechos que habían estado siendo vulnerados a determinados integrantes de la sociedad, de la comunidad? ¿O en realidad ganó la corrección política o ganó la presión del lobby LGBTI? ¿Qué ganó realmente para ustedes? Tanto en el Parlamento como en la recolección de firmas, va la pregunta. Me gustaría una respuesta lo más honesta posible. Repasemos primero el tape. Más de 80 organizaciones sociales y colectivos de LGBTI participaron en la campaña nacional en apoyo a la ley para las personas trans. La iniciativa surgió como respuesta a las 40.000 firmas que fueron recogidas por organizaciones religiosas contrarias a la ley. En la antesala del Senado, los referentes de la campaña de recolección entregaron a los legisladores los paquetes con las firmas envueltos en lazos amarillos, el color que identificó la campaña de Ley Trans Ya. Realmente nos ha sorprendido y significa que no estamos tan solas y solos las personas trans como a veces pensamos, sino que hay todo un cambio cultural que la campaña ha generado y significa que hay toda una ciudadanía que está apoyando, porque en realidad lo que estamos pidiendo es inclusión para todas y todos y construir una sociedad sin fragmentaciones, y las personas trans somos parte de este Uruguay también. Las firmas es un apoyo de toda la movida que hizo este sector de la población, con todo lo que también representó la marcha del otro día vestida de ley trans. Para nosotros es un apoyo en el trabajo que venimos haciendo en el Parlamento, y yo convencida de lo que estuvimos votando hoy, trabajando todos estos días. El proyecto de ley fue aprobado en general este miércoles con los votos del Frente Amplio en la Comisión de Población y fueron modificados algunos artículos que generaban más controversia. Varios artículos se modificaron, más que nada la redacción del artículo, no se modificó en realidad el eje o la esencia del proyecto, y el artículo que generó más controversia, que actualmente es el artículo 21, se aprobó sí, tratando de darle la seguridad a la población trans de que va a tener todo el tratamiento necesario médico-quirúrgico, tanto por el prestador público como por el privado, y sí se hizo una salvedad al final, en el último inciso, de que operaciones que refieran a lo que son operaciones quirúrgicas en los genitales, eso sí, a menores de 18 no se estaría haciendo, a no ser que tengan el consentimiento de sus padres. Ahora el proyecto de ley será considerado en la sesión del martes y el objetivo de los legisladores del Frente Amplio es que pase rápidamente a diputados y la ley quede aprobada finalmente en octubre. Insisto en preguntar, ¿no? Si de verdad es como planteaba quien hablaba en el tape, ¿no? Y sentía, de corazón sentía que esto era el resultado de una sociedad que había hecho un proceso cultural interno, ¿no? Y que apoyaba y que entendía. ¿Es eso? ¿O es la presión del lobby LGBTI, tanto en el Parlamento como en la calle, afuera? ¿Qué creen ustedes de verdad? Graciano, ¿qué pensás? Yo creo que esta iniciativa, que ha sido polémica y sigue siendo polémica y que ha tenido modificaciones en el Parlamento, si, digamos, tuviera que destacar, ¿cómo diría?, un aspecto positivo de la iniciativa, y es que creo que hace visible o visibiliza o ayuda incluso a las personas que estaban alejadas de esa realidad a tener presente la realidad de un grupo muy pequeño, muy reducido de personas. También hay que decirlo. Es un grupo muy reducido, que no es representativo de la sociedad, pero es una parte de la sociedad que seguramente existió siempre y que estaba un poco en la oscuridad de la sociedad. Y
seguramente esta iniciativa, repito, polémica, seguramente hay cosas que mucha gente pensará que en fin, no implican poner en un pie de igualdad a todas las personas porque reciben un tratamiento diferenciado, pero yo creo que el punto central es ese, ayuda a visibilizar una realidad de la sociedad que si bien afecta a pocas personas, forma parte de la sociedad. Yo estaba leyendo en estos días una crónica de una serie de televisión en Estados Unidos, creo que se llama Pose, que justamente aborda el mundo de los transexuales. Tenés una comedia en el 12. Claro, no, pero esta película o esta serie se basa en ese mundo y se basa en la rivalidad de dos casas donde viven transexuales, en las dos casas, y bueno, hay conflictos, etc. O sea, está enfocada en el mundo de los transexuales. Y claramente es una realidad que existe, repito, es minoritaria, pero que siempre estuvo en la oscuridad. Bien, de todas maneras no responde mi pregunta. ¿Qué hay detrás de esta aprobación? Yo creo que sí. ¿Hay convencimiento honesto o hay lo políticamente correcto? Yo creo que hay convencimiento honesto porque la realidad a la que esta ley intenta responder es bastante dura, ¿no? Creo que era tiempo. Es más, tú hablas del lobby, bueno, de estas cuestiones que también se han manejado. Si este lobby fuera tan fuerte, estamos hablando de unas 800 personas, luego de más de 13 años de gobierno de izquierda, esta ley sería de las primeras que se habría aprobado. Bueno, y viene son hace justamente muchos años, pocas personas. Y viene hace muchos años luchándose por esta ley. Que ojo que la ley es un pequeño, gran paso. Sí, después vamos a la ley, vamos a primero algo general. Es un pequeño, gran paso porque tenemos ley de género, tenemos muchas leyes y después vemos que la realidad es otra cosa. Sí. Pero digamos que hay en las normas, yo creo que hay convencimiento. Esas 60.000 personas que firmaron representan a un montón de gente que lo que está visibilizando es que todos tengamos los mismos derechos en los papeles. Bien. No implica que después en la realidad sea cierto. ¿Pensás lo mismo, Alfredo? Más derechos y más igualdad nunca está mal, siempre está bien. Yo creo que se está dando demasiada trascendencia a un grupo que es muy minoritario. Realmente, me parece que hay en mucha gente hay una cuestión de corrección política. Queda bien apoyar a estos grupos, porque estos grupos no son los 800 o 1000 transexuales, es todo el movimiento LGTB que pesa y evidentemente decirle algo, criticar algo de eso no está bien, no queda bien. A mí me parece que está bien, que se den derechos, está todo bárbaro, ya está, ¿viste? No me digan que esto es la gran revolución de derechos, porque no lo es. Yo creo que en cierta medida muchas de estas medidas se muestran como un gran logro que en realidad pero si no fuera revolucionario no habría tenido tanta contra. No, pero depende. La inclusión financiera no es revolucionaria y acá hay una contra bárbara también. ¿De qué estamos hablando? Acá siempre hay contra todo. Lo que yo creo es que está bien que se dé derecho, está todo bárbaro. Me parece, están rengueando en una pata, porque se habla muchas veces que la única opción que tienen es el trabajo sexual los transexuales. Y sin embargo en Uruguay hablamos del trabajo sexual, no de prostitución, ¿no? Trabajadoras sexuales. La prostitución debe ser el peor de la explotación que hay, ¿tá? Y eso no se toca y se le da derechos como si fueran... Se regula, hasta se regula. Me parece que... hay mucho de izquierda cosmética en todo esto que a mí no me gusta. Y eso sí, yo creo que cosmética. Sí, los derechos me parece que está bien que se extiendan, perfecto. Pero tampoco hagamos una gran cosa, que no es el gran cambio social. ¿Entrar gratis al Solís? Me parece es ridículo eso. Miguel. A ver, decir que no hubo presión sería desconocer la realidad, ¿no? ¿Cómo que no va a haber presión? Hubo una marcha por la diversidad donde participaron miles de personas y pedían ley trans ya. A ver, ¿eso no es una presión para los políticos que deben atender la problemática que la gente les pone arriba de la mesa? Esa es una manera de presionar. Después hay otra manera de presionar, que es la que se puede decir se hace a través de los diferentes lobbies. Yo creo que hubo un poco de todo. Ahora está bien que los políticos entiendan cuál es la necesidad de la gente, porque la gente estaba pidiendo que se regulara. A mí me preocupa cuando se intentan reclamar derechos y se reclaman derechos, pero se avasallan otros derechos de otras personas. ¿Y los de quién en el caso de la ley trans se estarían avasallando? Y por ejemplo, ahora se hicieron algunas modificaciones en este proyecto, pero anteriormente se lo querían llevar por delante sin ningún tipo de modificaciones. A los padres, por ejemplo, de los menores. ¿Cómo? A los padres de los menores, por ejemplo. Efectivamente. Yo celebro que el Parlamento haya dicho, no, esto es un disparate, esto es una locura, a esto lo tenemos que modificar.
Y bueno, digo, en ese caso a veces se intentaron llevar derechos de los padres por delante. Gracias a Dios no ocurrió, pero digo, así como ocurre en ese tipo de cosas, también ha ocurrido en otras. Yo creo que está bien que se atienda esta problemática, hay que regularla. Me preocupa eso, que cuando reclamamos derechos, avasallamos los derechos de otras personas. A mí lo que me gustaría saber si esta ley, más allá de colocar en visibilidad esta realidad, más allá de eso, obviamente, si va a lograr el cometido final, o primero, ¿no? Que creo yo que es justamente poder cambiar la calidad de vida de esta comunidad, por más minoritaria que sea. Claro, que aquello que el destino sea la prostitución deje de serlo. Esta ley ¿va por ahí? Sí, pero termino rápido, porque, por ejemplo, las personas trans ahora van a poder ingresar al Teatro Solís de manera gratuita. Eso es una disposición municipal. Eso es una ley de la Intendencia. La ley es mucho más que ingresar al Teatro Solís. No, a ver, ya sé, pero bueno, es una disposición de la Intendencia. Ahora, ¿por qué una persona común no? ¿No es discriminar a una persona que no es transexual? Pregunto yo, digo, porque de última, en definitiva, todos aplaudimos y todo. Sí, las acciones positivas, afirmativas, son... Hay un montón de población que puede... Yo no puedo entrar gratis al Solís. No, yo tengo que pagar la entrada. Después vamos, si quieren, a ese punto del Solís. Pero me parece que más trascendente que entrar o no al Solís hoy es pensar si realmente esta ley va en la dirección a cambiar realmente y no quedar en cosmética o maquillaje la realidad que obviamente había que mejorar de esta comunidad. Bueno, este artículo que... ¿Hay alguna cuota que garantice trabajo en la empresa pública, por ejemplo, o privada? Este punto que manejaba Miguel, que es muy discutible respecto a la patria potestad y demás, es un punto que yo creo que es clave, un artículo que es clave, porque hoy tenemos una población con una esperanza de vida de 35 años, que no es solamente porque se dedica a la prostitución y que eso es realmente riesgoso en esa población aún más, sino por cuestiones de salud. Más de un 20% hoy, en el país de hoy, donde supuestamente todos tenemos la misma cantidad de derechos, no asiste a controles, no asiste a la salud, a una consulta médica, porque se siente discriminado, porque ha sido discriminado. Muchas de estas personas han tenido tratamientos de hormonización, sí, sin consentimiento de los padres y en un mercado negro. Por eso, a los 30 y pocos años, muchos mueren por cuestiones de salud. Entonces yo creo que sí, que por lo menos va a cambiar, que por lo menos hoy estamos hablando de esta población, que por lo menos estamos mirando que hay un grupo de compatriotas que se nos muere jóvenes porque la sociedad los relega, los condena a esa situación. Yo creo que va a cambiar. Soy optimista. Cuando yo decía que pone bajo el foco de la luz un tema que siempre había estado en la oscuridad, al hacerlo, ese ponerse en primer plano trae de la mano otras polémicas. A ver. Claro, por ejemplo, decía Verónica sobre las expectativas de vida, sobre los tratamientos que ahora van a ser tratamientos pagados con fondos públicos. ¿Cuál es la base filosófica de esa decisión? ¿En qué se basa? Porque cuando se habla de los derechos, a veces se usa el vocablo quizás en un modo poco ajustado al concepto que uno siempre aprendió de lo que significa los derechos de las personas. ¿Cómo aterriza en esta población o cómo se relaciona esta población con el concepto de igualdad de las personas? Porque me parece que es el punto filosófico central. ¿Vos qué querés decir? Que acá está en duda si el derecho a la identidad de género es un capricho o es un derecho básico del ser humano. Porque al mencionar de los gastos públicos es como que ¿por qué habría que solventar? Podemos llevar ese argumento al absurdo. O sea, yo tengo derecho a sentirme lo que yo quiera sentirme que soy. O sea, no va por ahí el concepto de derecho y no va por ahí el concepto de igualdad. No, el derecho la igualdad parte de la base que somos todos seres humanos. Sí. Todos seres humanos. Y por ser todos seres humanos, hombres o mujeres, gay, transexuales, lesbianas, bisexuales, trisexuales, lo que sea, por ser seres humanos tenemos los mismos derechos. Ahora, cuando después de esa premisa, que es la premisa básica de la igualdad, ¿no es cierto?, empezamos a subdividir. A este le vamos a dar un poco más de derechos porque es tal cosa. A este un poquito menos porque es tal otra. Entonces, ahí se desvanece el concepto de igualdad. Ahí lo que empieza a primar es un concepto de desigualdad. ¿Me explico? Claro, no es un juego, y no es un juego de palabras. Porque si la igualdad es entre seres humanos,
Cuando empezamos a, digamos, a establecer categorías, ¿hay categorías de seres humanos? No, pero déjame preguntarte, el cuerpo biológico de una mujer requiere determinados tratamientos para que su salud sea plena. Otros requiere el cuerpo masculino. Otros requiere la persona cuya identidad de género requiere transformaciones. Bueno, pero ¿eso no es igualdad? Pero eso, ¿Desde qué lugar se busca entonces la igualdad? Pero eso es un tema, repito, es un tema filosófico. Nos lleva a pensar en que hay una especie de una naturaleza diferente, de que a las personas hay que tratarlas en función de lo que ellos sienten que son. Yo recuerdo hace pocos programas atrás... A ver si me explico, porque ese es un concepto... ¿verdad? Te explicaste, pero estás equivocado. Bueno, puede ser que esté equivocado, pero es racional lo que estoy diciendo. No, pero fíjate lo que dice Víctor. Pero si cada uno... Que termine el concepto. Así claro, el concepto mío es derechos e igualdad. La igualdad es entre seres humanos, sin importar si es hombre o mujer, bisexual, trisexual, gay, lesbiano, lo que sea. Ahora, si empezamos a categorizar... Pero igualdad o equidad, porque a lo desigual hay que tratarlo desigualmente para que efectivamente hablemos de igualdad, ¿no? Pero igualdad, ¿cuáles son los derechos que están en juego y cuáles son los derechos que supuestamente sin la ley están conculcados? ¿Cuáles son los derechos que la ley, digamos, pone en un pie de igualdad que antes no existía? Porque yo entiendo, y lo dije al principio, que hay una situación que siempre en la sociedad lo tuvo en la oscuridad. Las hormonizaciones en un proceso sanitario decente, por ejemplo. Muy bien, pero si eso está basado en, digamos, en protocolos médicos, científicos, que avalan que hay una, no sé cómo llamarle, una descompensación entre la identidad psicológica de la persona, la identidad de la naturaleza y el género, y eso es una, digamos, no sé cómo llamarlo, una patología, una disfunción. Bueno, quizás seguramente tenga un tratamiento. Bien. Claro, ahí está lo que verdaderamente vos pensás. Vos pensás que es una patología o una disfunción. No, dije... Ahí estamos quitándonos un poco los ropajes y hablando de cosas concretas. No me hagas ese juego porque no vale. Bueno, estás diciendo ahora qué bueno que se verá si es una disfunción, si es una patología. A ver, señores, propongo una cosa porque tengo... Propongo una cosa porque tengo que hacer una tanda y darle la bienvenida a quien nos acompaña en el móvil. Cuando regresemos... Le corresponde a Vero explayar su punto. A la vuelta, de verdad, Vero. Te doy todo el tiempo que quieras. Bienvenido, Diego, que está en compañía en este momento de Sofía Santa Cruz, que es integrante del colectivo Ovejas Negras. ¿Cómo les va? Buenas tardes, Victoria. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Sofía. Está con nosotros. Sofía, que además ha sido una de las voceras de la campaña que se juntaron 60.000 firmas ayer, se presentaron en el Parlamento. Ley Trans Ya. Le damos la bienvenida a Sofía. Vamos a ir a la pausa ahora. Pero antes queríamos una reflexión cortita, Sofía, de en qué situación están hoy los trans en Uruguay. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, la realidad hoy de las personas trans es de emergencia social. Realmente, o sea, y lo que afirma esta situación es el censo nacional que se realizó a través del Ministerio de Desarrollo Social, donde los datos son escalofriantes realmente. Bueno, ya se ha informado muchísimo, pero realmente, o sea, la base es eso y además nuestras propias trayectorias de vida que dan cuenta de esta situación. Lo desarrollamos después de la pausa, ¿te parece? Cómo no, gracias. Adelante, Victoria. No